Listo. Hola, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva propuesta temática basada en las triadas y sus mecanismos patológicos. Y vamos a empezar con tal vez la más conocida y también una de las más preguntadas por los profesores en el ámbito de la patología, la triada de Virchow. La triada de Virchow fue descrita hacia el año de 1856 por Rudolf Virchow, un médico alemán considerado el padre de la anatomía patológica y de la patología moderna. Este propuso una triada que explicaba los mecanismos que generaban o que se involucraban en la patogenia de la formación de trombos. Recordemos que un trombo es una masa sólida de plaquetas, fibrinas, factores de coagulación exacerbados y células sanguíneas, que me genera una obstrucción del flujo sanguíneo con unas consecuentes problemas muy serios. ¿Sí? Que pueden ir desde una isquemia o una obstrucción del flujo sanguíneo hasta la formación de émbolos que pueden viajar hacia diferentes partes del cuerpo. Esta triada se compone de los siguientes elementos: los estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Todos aquellos estados que me aumenten o me generen un aumento en los procesos de coagulación sanguíneos de manera no fisiológica. La lesión endotelial, es decir, todo aquello que me genere una adnoxa o un daño a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. Y alteración en el flujo sanguíneo o un flujo sanguíneo anormal, que es básicamente el cambio del patrón laminar al patrón turbulento y la generación de estasis a nivel de ese flujo sanguíneo y de esas condiciones hemodinámicas. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar un poco y de manera más amplia cada uno de estos ítems. Vamos a hablar en primer lugar de la hipercoagulabilidad. Entendemos la hipercoagulabilidad como un estado en el cual se alteran los mecanismos de la coagulación y esto me va a generar una predisposición a la formación de trombos. Las causas de la hipercoagulabilidad yo las puedo dividir en causas primarias y causas secundarias. Las primarias son aquellas que responden a alteraciones congénitas, alteraciones genéticas, y encontramos estas cuatro principalmente: la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de proteína C y proteína S y la deficiencia de fibrinolisis. Recordemos que la proteína C y la proteína S son factores anticoagulantes, mucho ojo con eso, es algo paradójico, pero son factores anticoagulantes dependientes de la vitamina K. Y ahora pasando a las secundarias, que es donde encontramos la mayoría, son aquellas patologías de todos los días que nos pueden predisponer a esto. Y la encontramos en el siguiente orden, de acuerdo a su orden de aparición y a su frecuencia: un puerperio prolongado, un infarto agudo del miocardio, un daño tisular, ya sea por cirugías, ya sea por quemaduras, ya sea por golpes, la insuficiencia cardíaca, que me genera una estasis, el cáncer, la dislipidemia. El síndrome nefrótico también nos va a alterar y nos va a predisponer a la hipercoagulabilidad. El embarazo y el proceso de parto, además que el embarazo es un estado pretrombótico per se, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con aquellas mujeres que en su embarazo manifiesten ciertos factores de riesgo para esta eh, formación de trombos. El uso de anticonceptivos orales pasaba más antes cuando hablábamos de macrodosis, pero actualmente que tenemos unas dosis mucho más pequeñas, mucho más amigables, mucho más adecuadas para la fisiología, no es tan común. El tabaquismo, la trombocitosis, ¿sí? Las alteraciones plaquetarias per se, las enfermedades autoinmunes y recordemos que la arritmia más común, que es la fibrilación auricular, debido a su mecanismo de génesis
y a su alteración del flujo también nos puede generar un estado de hipercoagulabilidad. Muy bien, vamos a pasar al segundo ítem. Continuando, vamos a hablar del segundo componente de la triada, el flujo sanguíneo anormal. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el flujo sanguíneo normal y las condiciones hemodinámicas normales responden a que el flujo en los vasos sanguíneos es un flujo de orden laminar. Es decir, se generan una serie de capas y de láminas que se superponen una sobre otra, siendo el centro la velocidad máxima y la que contiene las células o los elementos formes, y siendo la periferia la velocidad mínima conteniendo los elementos no formes o el plasma. Y en condiciones normales esto es lo que pasa en la mayoría de los vasos sanguíneos, especialmente en las arterias. Ahora, cuando este flujo laminar se altera, hablamos de un flujo sanguíneo anormal, y ese flujo sanguíneo anormal es un flujo turbulento que se da principalmente por la estasis, es decir, que la sangre se detiene, la sangre se acumula en un espacio determinado donde no debería, y se genera una desorganización y se destruye este componente laminar, y este flujo caótico se genera o se da debido a la predisposición por los siguientes factores. La fibrilación auricular me genera un flujo turbulento, la insuficiencia cardíaca me genera una estasis, la inmovilidad, muy importante en pacientes que han sufrido cirugías recientes, también me genera una estasis, la insuficiencia venosa, ¿sí? Porque hay una disminución en esa presión venosa que impide el flujo sanguíneo que corresponde al resto del circuito. Los tumores pueden generar obstrucción de ese flujo. La obesidad porque pues, es el peso y por cuestiones de gravedad me puede generar alteraciones a nivel hemodinámico que me favorecen la estasis, y también pues es una condición asociada a el sedentarismo. Y el embarazo, hablemos que el embarazo es un estado protrombótico, un estado que se genera hipercoagulabilidad, un estado en el que hay un aumento de peso considerable. Por tal razón también hay una predisposición a que se genere una estasis y a que se altere el patrón hemodinámico. Bueno, para finalizar con el último elemento de la triada, vamos a hablar de la lesión endotelial. Las causas de la lesión endotelial son múltiples, no obstante su mecanismo fisiopatológico subyacente es muy similar. Podemos encontrar el trauma o procesos quirúrgicos que generan estados proinflamatorios severos, que generan procesos de cicatrización largos, que generan una estasis larga. Podemos encontrar cateterismo o venopunciones que generan pues, la introducción de un elemento extraño en el vaso sanguíneo que va a generar per se un daño a nivel de las células endoteliales. La formación de trombos per se, por todo lo que ya hemos hablado. La sepsis, que es un proceso disregulatorio del cuerpo que genera un estado inflamatorio severo que va a generar daño también a nivel endotelial. Las trombosis previas, más que todo por el riesgo que hay de que se formen émbolos que viajen o migren a otras partes del cuerpo. La aterosclerosis por la formación de la capa aterosclerótica a nivel de la matriz extracelular, a nivel subendotelial, supraendotelial. Las valvulopatías o las valvuloplastias, que es muy susceptible a que se formen lo que, sobre todo en procesos de endocarditis, procesos de valvulopatías o una instalación o un cambio que no sea muy acertado, va a generar también unos trombos que pueden migrar. Vegetaciones. Quimioterapia, básicamente la lisis química o el proceso químico genera como tal una lisis endotelial. Bien, ahora el proceso consiste básicamente en cuando se genera un daño de estas células endoteliales, se activa el factor tisular por medio de la matriz extracelular. Este factor tisular va a generar un reclutamiento plaquetario y la activación de la vía extrínseca de la coagulación. A su vez, este daño endotelial va a generar una activación del factor 12
que a su vez me va a activar la vía intrínseca, los cuales a su vez van a converger y a formar y a finalizar con la vía común de la coagulación. Todo esto favoreciendo el reclutamiento de plaquetas, de fibrina y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también hay un desequilibrio entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes. Es decir, cuando hay una lesión endotelial disminuyen las prostaglandinas, las prostaciclinas y los inhibidores del plasminógeno, que son todos factores anticoagulantes. Y esa disregulación, cuando se extiende en el tiempo, cuando es severa, genera un trombo, es decir, un proceso de coagulación que pasa de ser fisiológico y termina siendo patológico con todas las consecuencias que ya hablamos. Para finalizar, recordar que cada una de estas tres fases o elementos se pueden dar simultáneamente, o puede una preceder a la otra, o puede que no sean necesarias las tres para que se dé. Pero recuerden que es muy dinámico, que simplemente convergen, que no es la lista de chequeo, no es que pase primero una y la otra, sino que todas convergen. Muchas gracias por ver el video, suscríbanse.